Vamos a continuar con nuestro seminario y vamos a tener a continuación a la cónsul María Jimena Díaz, cónsul de Guatemala en Tijuana. ¿Cónsul? Voy a tratar de hacerlo rápidamente para tratar de cubrir la mayor cantidad posible de información. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda a la hora de las preguntas, pues con mucho gusto que yo les pueda ampliar. Quisiera dar también un esbozo de algunos aspectos que me considero son muy importantes en cuanto a la migración de guatemaltecos. Tenemos pues la búsqueda de oportunidades, el que no hay mucho desarrollo del trabajo a nivel local y las personas pues se ven impulsadas a ir al exterior a buscar mejores oportunidades. Por la situación geográfica de Guatemala, pues estamos muy cerca de los países del norte y de Estados Unidos, por supuesto, y entonces pues es fácil la migración. Los guatemaltecos migran en primer lugar a Estados Unidos, después a Canadá y a México. Guatemala se parece mucho a México en cuanto al fenómeno migratorio, pues es un país de origen, tránsito y ¿cómo se llama?, expulsión de migrantes. La frontera guatemalteca, es sabido de todos, la frontera con el sur de México, pues tiene mucha presión por todos estos flujos migratorios, no solo de los nacionales, sino centroamericanos y de otras latitudes. Una frontera bastante permeable, es un problema con el cual vivimos. Un aspecto importante en cuanto a la migración de guatemaltecos a México es lo que son los refugiados. Hubo un conflicto armado que duró 4 décadas. En los años 80 se recrudeció la guerra y coincidentemente en esa época la guerra se trasladó a los departamentos que eran fronterizos con México. Y entonces mucha de esa gente tuvo que huyó principalmente a México, pero también huyeron a Belice, a Honduras y a la ciudad de Guatemala un poco. Se calcula que 400.000 personas huyeron del país, de las cuales la mitad de estas huyeron a México. Inicialmente fueron asentados en Chiapas, posteriormente por cuestiones de seguridad también en Quintana Roo y en Campeche. En 1986 se inicia el proceso de la transición a la democratización y en 1999 hay un retorno masivo de 43.000 personas que estaban en esos campamentos en México y son llevados nuevamente a Guatemala. Ese fue un retorno masivo, pero también ha habido retornos individuales y algunas personas también que se quedaron en esos campamentos. El año pasado, como nota curiosa, el último grupo de refugiados de esta guerra llegaron, ellos estaban en Bolivia, habían huido hacia Honduras y de Honduras fueron trasladados por Naciones Unidas a Bolivia. Fueron unas 5.000 personas las que regresaron. Después tenemos el tema de los trabajadores temporales agrícolas guatemaltecos en México. Se calcula que unas 50.000 personas trabajan en Chiapas sobre todo, pero también en el área del Soconusco. Y por la baja de los precios del café en el año 2000, 60% de las personas que trabajaban en las fincas de café lo dejaron de hacer y tuvieron que viajar a México y están trabajando. Otro problema que tenemos es los desastres naturales. El área de más producción agrícola de Guatemala es también el área más susceptible a sufrir de fenómenos naturales como son los huracanes o los terremotos y también pues el deterioro del medio ambiente, ¿verdad? Entonces tormentas como el Mitch y el Stan provocaron también migraciones. Tenemos las deportaciones y las redadas que actualmente se están dando en Estados Unidos. Son cantidades enormes de guatemaltecos las que regresan, pero estas mismas personas que están regresando, ahí mismo en el aeropuerto donde son recibidas, están ya decidiendo su viaje de regreso. Sin embargo, debido a que cada vez la política de Estados Unidos es más restrictiva, pues se ha notado últimamente como que una baja en cuanto a
a estos traslados. Hay que ver si esto continúa o si se queda así. El perfil del migrante guatemalteco, sí, a grosso modo, pues la mayoría son hombres, hay mujeres, un porcentaje menor, pero cada vez las mujeres va aumentando. Van de 20 a 29 años, la mitad se declara que son solteros, la mitad únicamente completaron la primaria. Sin embargo, el 90 y tantos % trabaja en Estados Unidos, sobre todo. Realizan mayoritariamente labores de campo y como segundo lugar son operarios o son mecánicos. En Estados Unidos hay 93.5% de esta población, en Los Ángeles, Nueva York y en la Florida. 5.6% de esos guatemaltecos viven en México, más o menos unos 80.000 personas. La mayoría se encuentran en Chiapas, después está el Estado de México, el Distrito Federal. Los migrantes guatemaltecos en Tijuana, calculamos que son alrededor de unas 1.000 personas. Es difícil hacer un análisis cuantitativo acerca de cuántas personas viven acá, porque la mayoría viven en la clandestinidad y en el anonimato, no están con credenciales falsas de elector acá como mexicanos, entonces no se declaran como guatemaltecos, sino generalmente se declaran como mexicanos provenientes de Chiapas. Entonces es poco las personas que llegan al consulado. El consulado tiene 5 años de estar funcionando y en todo ese tiempo 470 personas son las únicas que hemos atendido. ¿En los 5 años? En los 5 años, 470 personas. En cuanto a la población, pues como les decía, la mayoría son ilegales, están ilegalmente, perdón, en Tijuana. Pueden ser que hayan venido del sur, les costó muchísimo venir acá, trataron de pasar al otro lado, probaron varias veces y desistieron y se quedaron acá trabajando. En algún momento dado hicieron algún vínculo familiar con algún mexicano y ya se quedaron viviendo acá. Generalmente trabajan en oficios de limpieza, operarios, trabajos artesanales. De estos casos, personas que están en alto estado de vulnerabilidad, únicamente tenemos el caso de una señora, lamentablemente ella vive en la calle, pues es que tiene problemas mentales y bueno, estamos en el proceso de regresarla a Guatemala, pero es un poco difícil porque la señora no quiere y lamentablemente en Guatemala su familia tampoco no la quiere recibir, entonces en ese proceso estamos. Tenemos a los guatemaltecos que son detenidos y deportados por México. Tijuana no es una ruta, digamos, muy usada por los guatemaltecos para pasar a Estados Unidos. Se usa sobre todo por el aeropuerto, por la facilidad, el poco peligro que representa viajar por avión. Muchas de esas personas son engañadas y les dicen que va a ser muy fácil, les venden una credencial de lector y con eso van a pasar. Llegan al aeropuerto, Migración verifica que es pirata la credencial y pues ya lo regresan. O también lo que les contaba, pues vienen acá, se acaban el dinero, tratan de pasar y ya no pueden, y entonces pues desisten, se van a entregar y son deportados. Muchos niños también usan esta ruta pues por el poco peligro que representa, y mujeres también. Sobre esto es interesante decir que hay como escuelas dentro de lo que es el tráfico de migrantes, ¿no? Donde les enseñan a los guatemaltecos, en este caso, por ejemplo, el himno nacional, algunos aspectos de la cultura mexicana y esto, y para que cuando si son capturados, en el momento de que son entrevistados por Migración de México, los dejan pasar como mexicanos y ya se quedan de este lado, ¿no? En cuanto a los residentes legales, pues son esas personas que establecieron vínculos con algún mexicano, ¿verdad? Un fenómeno que se está dando recientemente es guatemaltecos que vivían en Chiapas, que habían sido parte del proceso de regularización allá y que pues han escuchado de que hay oportunidades de trabajo en Tijuana y se han venido acá
En lo que va del año, 16 personas han pedido su traslado a migración para residir legalmente acá. No sabemos qué tanto va a durar esto, pues por lo que sabemos del problema económico que está sufriendo la ciudad por lo que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Pues a ver cómo sigue esto. En cuanto a personas detenidas que están purgando algún tipo de pena en cárceles en Baja California, únicamente tenemos 7 personas, de las cuales 2 están en Tijuana. En cuanto a la política migratoria guatemalteca, hay una política migratoria bien establecida, habla sobre la protección del migrante guatemalteco. Tenemos y también sobre las relaciones que tiene que tener el Estado con las comunidades en el exterior, sobre todo va enfocada a las comunidades en Estados Unidos, ¿verdad? Que es donde está nuestro grueso de personas y donde vienen la mayoría de las remesas, ¿verdad? Y también hay un centro de atención a los migrantes dentro de la Cancillería guatemalteca, donde las personas los familiares que tienen algún migrante que está desaparecido llegan y se le busca, o por ejemplo carecen de documentos para sacar su pasaporte, se les tramita con las municipalidades y se les manda. Ahorita lo más reciente que tenemos es la CONAMIGUA, que es una Comisión Nacional de Atención a los Migrantes. Va a ser una entidad que va a tener representantes de los migrantes en el exterior. Depende del porcentaje de migrantes que hay en cada ciudad, pueden tener un representante. Hay representación también de la sociedad civil y de distintos órganos de gobierno. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Gracias. Bueno, a mí me llama mucho la atención, en comparación con nosotros en Honduras, que tengan más, ofrezcan más servicios a los guatemaltecos en el extranjero, como ese de conseguir las actas de nacimiento, etcétera, que es un verdadero problema, ya que llegan a esta ciudad sin un solo documento. Luego, si acaso cuando traen algo, bueno, pues es algo sin fotografía, entonces se tiene que comenzar pidiendo a sus lugares de origen, pues actas de nacimiento, sobre todo pues documentos o identificaciones que tengan fotografía. Pues aquí te puede llegar cualquier persona diciendo que es de Guatemala, es de otra parte, con una acta de nacimiento que no trae fotografía. Y el problema es que cuando acuden con nosotros, pues no tenemos estructura. Yo no tengo a quien llamar en Honduras del gobierno, no del gobierno, que me pueda hacer el favor de ir a las municipalidades y hacer el trámite. Pues fíjate que es una gran ventaja que recibes de apoyo, sí. Increíble. Y bueno, ahora que lo mencionan ustedes, pues yo voy a pedir que también me pongan a alguien allá, ¿no? Claro. Sí, porque es muy importante. Bueno, no era una pregunta, sino nada más era un reconocimiento al apoyo que te dan. Hay algo que a mí se me estaba escapando y me parece también penoso, ¿no? Que los guatemaltecos residentes acá no hay mucho interés porque sus hijos sean guatemaltecos. Sí. En lo que tiene el consulado está funcionando, creo que son 16 nada más 16 niños han sido inscritos como guatemaltecos para que tengan la doble nacionalidad. No existe el interés por eso. Sí. Cónsul, ¿qué conoce usted del itinerario que hace un migrante guatemalteco desde que entra en Chap hasta que llega? Pues es que son distintos, como son distintas rutas, ¿no? O sea, mire, por las entrevistas que yo he tenido con guatemaltecos que están asegurados en la estación migratoria, generalmente la forma en que viajan es en estos camiones de doble fondo, ¿verdad? Con todo el peligro que esto representa, ¿verdad? Pero es la forma más segura que ellos tienen de llegar, ¿no? Hasta acá. Pero las rutas pues son, la más usada le diría yo es por Tamaulipas, ¿verdad? Todo a pie hasta llegar a donde está ya el tren, que lo pueden tomar, que esos son los más pobres, ¿verdad? O si no se van por camiones, ¿verdad? Y pasan todo con credenciales falsas. Ok, Marcelo. Sí, no, si me puede aclarar un poco, porque me parece interesante, dos elementos que usted...
La primera pregunta es la más sencilla, si quieres. Estabas hablando de la feminización ¿son reuniones con familias sí. o son mujeres que se van a buscar un trabajo para sus familias? Sí. Esta es la primera pregunta. La segunda es, si nos puede decir un poco, ¿cuándo empieza esta política para los migrantes? De lo cual, Sí. y con, ¿cómo decir? ¿Por qué? ¿Con cuál objetivo? ¿Cuándo y por qué, si quieres? ¿Con cuáles objetivos? Claro. No, generalmente es por reunificación familiar, ¿verdad? Es igual con los menores de edad. Generalmente pues tienen, los papás están en Estados Unidos y ellos quieren viajar a estar con ellos. En cuanto a la política migratoria, esto hace unos 6 años, tal vez desde el anterior gobierno, se hizo necesario el establecer una política migratoria. En Guatemala, pues por el conflicto armado que nosotros tuvimos tan fuerte, la sociedad civil también tiene una participación bastante grande, ¿no? Y entonces en el tema migratorio pues hubo mucha presión para que se hiciera esta política migratoria. Entonces se hizo en el anterior gobierno y pues en este también el tema de los migrantes es un tema que es recurrente. Le diría yo en los periódicos de Guatemala, pues, 3 o 4 veces a la semana se está hablando de ese mismo tema. Hay mucho, la prensa siempre está muy vigilante de cuántas personas son deportadas, las entrevistas, cómo son atendidas, con los líderes de las comunidades en el exterior también hay una buena comunicación con la prensa guatemalteca. Los líderes también llaman a la Cancillería o al presidente, ¿no? El Congreso también. La semana pasada hubo una reunión de congresistas mexicanos con guatemaltecos y líderes comunitarios de Guatemala en Estados Unidos. Como le decía, la política está enfocada hacia las comunidades en el exterior. En cuanto a las comunidades de migrantes dentro de Guatemala, lamentablemente no, pues hay una mención, ¿verdad? Muy ligera, pero no está enfocada en ese sentido. Hay presión nuevamente de la sociedad civil para que también haya pues algunas medidas de seguridad, ¿verdad? Para esta población. Le diría yo que es el mismo caso con México, que es lo que la sociedad civil argumenta, ¿no? Si están solicitando o están pidiendo que haya algún tipo de garantías para las comunidades en Estados Unidos, pues tienen que dar esas garantías también en el país, ¿verdad? Entonces, sobre todo es eso, protección. Hay muchos programas mexicanos que se quieren copiar, como el 3x1, ¿verdad? O el programa paisano, todo esto. Pero concretamente no se llegaba a ver. Guillermo. Sí, nada más, creo que la contestó parcialmente cuando habló de la reunificación familiar, pero me gustaría que se refiriera al tema de si han detectado en estas corrientes migratorias menores no acompañados. Sí. Y cuáles son como los principales problemas en términos de vulnerabilidad. Me parece que es un perfil bastante novedoso en la migración regional centroamericana, no solo Guatemala, Honduras también, el caso de nicaragüenses también que van a destinos que vienen a destinos no solo como Estados Unidos, sino también ahora con los nuevos frentes migratorios que se están abriendo para los centroamericanos, como en el caso de España, por ejemplo, que es un caso muy interesante, recientemente, digamos, abierto en términos de lugar de destino, ¿no? Pero el tema de los menores acompañados siempre ha sido, digamos, una preocupación, no ha sido abordado precisamente por la invisibilización de este sector poblacional en las estadísticas, ¿no? Sí, es un caso patético. Aquí en Tijuana no hemos detectado mayor cantidad de casos. Yo estuve anteriormente en México, estuve en el DF 4 años y ahí sí teníamos bastantes casos, jóvenes que en algún momento dado, dada el problema de la situación económica de su familia, pues decidían que lo mejor era irse y se iban, ¿no? O estudiantes que estaban en la escuela y pues mejor se iban, agarraban camino y se iban, ¿no? Con todo el problema que conlleva esto, las muchachas violadas y bueno, unas tragedias terribles, ¿no? Cada vez menores de edad con menos años también. Sí,
tal vez cabe mencionar que cuando se trata de cuando son deportados que vienen de Estados Unidos, son recibidos en un aeropuerto de la Fuerza Aérea de Guatemala, y cuando son menores, lo que sería el similar al DIF, en ese momento los recoge y los lleva a albergues, son entrevistados para ver cómo fueron tratados y cómo se encuentran y todo, y después buscan a las familias. Si conviene al menor, los reúnen nuevamente con su familia, y si no, pues los dejan en albergues. Los padres o los familiares tienen que firmar, ¿verdad? Una especie como de convenio donde ellos se responsabilizan a darle lo mejor posible dentro de sus posibilidades a esos menores para que no vuelvan otra vez a migrar. En el caso de los migrantes que son deportados de México, ahí sí tenemos problema porque todos son dejados en la frontera nada más. Sin embargo, en el caso de menores sí también son esa misma, el símil de lo que es el DIF, los llega a recoger, los lleva a un albergue y hace el mismo proceso de buscar a la familia y esto, ¿verdad? Gracias. Ok. No, que las cifras que comentaba de guatemaltecos aquí en Tijuana parecían pequeñas, ¿no? O los que tienen registrado. Sí. El asunto iba por el tema de los devueltos. En el procedimiento, si el consulado de una u otra forma participa en un rol de veedor o de registro de todos aquellos que llegan hasta este punto y son devueltos, si participan en ese proceso de devolución cuando los agarran acá en la frontera. Pues. Sí. No sé si hablé que es 1000 personas son las que calculamos nosotros que viven aquí en Tijuana, ¿verdad? De ahí a 1200 en todo el estado de Baja California. Sí, nosotros participamos pues porque continuamente hay que ir a la estación migratoria, entrevistar a los migrantes, que nos digan cómo fueron tratados, si están bien, si les gusta la comida, si tuvieran algún problema, si quieren que nos comuniquemos con sus familiares y les digamos que ya van de regreso. Así es como participamos. En el caso de menores o personas de alta vulnerabilidad, Guatemala tiene un fondo para repatriar a estas personas. También en el caso de personas fallecidas se usa también este fondo. ¿Y tiene las cifras más o menos de un promedio mensual, anual, de cuánto? Es poco realmente. A mí me parece pues interesante, ¿no? Porque yo creo que no, que le dijera, ¿cuántos casos tenemos? Tal vez al mes tendremos unos 2, 3 casos a lo sumo, es bien poco. A mí sí o sea, hay redes que trabajan y ya sea por las garitas o por las montañas pasan migrantes, se me hace muy poco, ¿no? O son muy exitosos o es poca la migración, no sé. Giovanna. Sí, no, quería saber un poco más porque usted habló de estas escuelas que entrenan un poco a los migrantes sobre cultura o mexicanos para ser deportados, imagino, desde Estados Unidos a México en lugar de ser deportados directamente a Guatemala. Estas escuelas, llamadas, imagino, son súper informales, ¿no? Sí. Se están desarrollando en Guatemala, en los pueblos, son organizaciones comunitarias o son los polleros que ofrecen. Son los polleros. ¿Y lo ofrecen en Guatemala o en México también? Yo la información que tengo es por las entrevistas que he tenido con los migrantes, ¿verdad? Esa es la información que me han dado. Lo que me han dicho es en Chiapas, en los preparativos que están haciendo para el viaje hasta acá al norte, pues entonces dentro de eso está incluido claro, es un tipo de migración que tal vez tenga un poquito más de dinero, ¿verdad? Porque aparte está el pobre joven que agarra camino y se va en el tren, ¿verdad? Pero estamos hablando de tal vez una migración un poquito más especializada, ¿no? En la cual tienen este tipo de escuelas. ¿Y son los polleros mismos los que polleros. tienen su paquete, digamos, de Sí. viaje, incluye Ajá. A mí me dio me tocó ver a 2 hermanitos que estaban con su uniforme de una escuela aquí de Tijuana, y los agarró migración. Sí.
Perdón. Sí. Y lo que los niños habían dicho era que ellos, pues obviamente eran de Tijuana y que lo que querían hacer es ir del otro lado para comprarle regalo a su mamá, que era su cumpleaños. O sea, buen argumento. ¿Cuánto? Los polleros se están convirtiendo en difusores de la cultura mexicana. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién? venir Por de favor, levante la mano. Perdón. Ah. ¿Cuánto cuesta venir de Guatemala para acá? Pues ahí sí que depende, ¿verdad? De 2.000 a $5.000. ¿Incluyendo la escuela esta? Sí. Eso es solamente el precio del movimiento hasta Tijuana. Sí. Y el cruce es otro precio Sí. adicional. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, le damos gracias a la cónsul Jimena de Guatemala y pues ahora sí vamos con el siguiente cónsul. Tenemos a Miguel Ilzaca, que es el cónsul honorario de Honduras en Tijuana. Pues muchas gracias, muy buenos días. Es muy interesante estar aquí presente porque en los 10 años que tengo ya, de alguna manera, atendiendo este problema migratorio de Honduras, aunque desde un cargo honorario, pues siempre hemos luchado porque esto trascienda a las autoridades. Hay una conciencia no únicamente a nivel autoridad, sino a nivel sociedad. O sea, podemos estar muy bien, como es el caso de Baja California o de Tijuana, en donde pues me siento que somos en el norte un poco más progresistas que en el resto del país, y eso se traduce no únicamente en nuestras ciudades, calles, políticas, en fin, democracia, sino también en el trato que se le da hacia los migrantes, ¿no? Sin embargo, bueno, es una gran ocasión para también que la gente académica pues se entere de estas cosas, y tener la oportunidad de hacerlo, pues yo lo agradezco al doctor Balbó, a Tito Alegría, al doctor Tonatiu Guillén y a todos ustedes por acompañarnos. Mi presentación pues es una cosa modesta que preparamos de alguna manera. Sobre todo quiero darles pues la experiencia que he tenido aquí en Tijuana a tratar con este problema. Quiero hablar un poquito de acreditación, que a veces nunca tengo oportunidad de hacerlo y pues se da por un hecho, pero bueno, yo soy hijo de un inmigrante hondureño que en los años 50 tuvo la visión de escoger esta tierra de México para vivir. Es por ello que en octubre 10 de 96, Carlos Roberto Reina, presidente constitucional de la República de Honduras, tuvo a bien nombrarme cónsul honorario en Baja California con sede en Tijuana, y fue ratificado por el país receptor, en este caso por el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción primera, artículo 89 de la Constitución Política Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1996. El tema que me asignan es la situación de hondureños en Tijuana, y aunque voy a ampliar bastante en eso, tengo que hablarles un poquito de Honduras. De tal suerte que Honduras es un país que es del tamaño de Durango, pero con 5 veces su población. Estamos hablando de 7 millones de habitantes. Por ejemplo, tiene la ciudad de Tegucigalpa, que se ve, bueno, muy habitable, ¿no? Pero, bueno, se brincaron algunas. ¿Esta es Tegucigalpa? Esa era, sí. Pues la gente, como se ha dicho varias veces, lo que busca la gente es tener un mayor ingreso, ¿sí? Es decir, busca un empleo. Pero si tú tienes un analfabetismo de 2 millones de habitantes, pues pues se les complica un poquito la cosa, ¿no? Y definitivamente comienzan buscándolos en Honduras. Pero como no hay empleos en Honduras, pues piensan migrar al norte. Algunos no saben a dónde van, nomás siguen la moda, ¿no? Se juntan con un grupito o se suman con otros que ya vienen en camino, y a lo largo del trayecto,
pues como se dice por ahí a capela, van viendo por dónde le van a seguir. A veces a lo mejor venían al norte, se les facilitó irse por el sur y ahí van tomando muchas decisiones. Pero quiero comentarles pues que estos empleos, como van las cosas, y creo que van a empeorar, pues tampoco hay por acá. Sí, o sea, al otro lado los están sacando por todos lados. A mí también me han llegado hondureñas, hombre, de 16 años con el uniforme, que iban a la escuela, había un retén americano, y pum, dijeron que eran mexicanas y de repente me las dejan aquí en Tijuana, ¿no? Entonces tampoco hay trabajo allá. Entonces yo soy de la idea que lo que tiene que hacer Honduras es pues crear sus propios empleos en su país, en el país, ¿no? Como lo tiene que hacer México, como lo tiene que hacer todos los países que tienen de alguna manera el problema de ¿cómo? Ya no me acuerdo cómo se llaman, emisores de migración, ¿no? Yo creo que esto es una bomba de tiempo muy caliente. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en que las remesas que mandan a los países, pues es un haber. Y yo no sé cómo lo pueden considerar que es un haber, porque no llega en un paquete. No se puede tener depositado en un banco y decir, con un porcentaje de estas remesas en México se habla de 12,000 millones de dólares, vamos a comprar con 500 millones de dólares esto. No, llegan a nivel individual, con eso compran televisiones, compran cosas que no van a ayudar para nada a la economía mexicana. Y bueno, a lo mejor a consumir, pero no sé si esa sea la solución del propósito que tienen las remesas, como se manejan como una parte importante de los ingresos mexicanos, ¿no? Entonces, mientras se tenga esa mente, pues vamos a hacer un lado, un poquito políticamente hablando, la necesidad de crear los empleos que necesitamos crear en nuestros países. Yo nunca por más que me han querido a veces la prensa obligar a que declare en contra del muro estoy hablando por Honduras, con el muro ese que ponen los americanos para que no crucen los migrantes y que me digan que qué malos son los americanos y que deberían de irse a lo más profundo del infierno. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, perdónenme, yo nunca he podido decir, reconozco que mientras haya una diferencia en ingreso y que el ingreso allá sea mayor, pues va a haber una tendencia a irse para allá, pero de que tengan que venir y nosotros les digamos que hagan con sus fronteras, pues no se me parece ni correcto ni creo que sea una solución. Entonces, yo creo que en la medida que seamos realistas en la problemática que estamos manejando, en esa medida empezaremos a señalar y a tener incidencia en las soluciones verdaderas, ¿no? Y aquí se trata de crear fuentes de trabajo. En el caso de México, que es donde está Baja California, me parece que el presidente Calderón trae buenas intenciones. En el caso particular de Baja California y en este caso Tijuana, pues ¿qué les puedo decir? No estoy completamente diciendo que estamos del otro lado del problema, pero sí hay mucha conciencia aquí. Aquí las autoridades nos han ayudado mucho. El delegado de migración no se encuentra presente y yo no lo digo porque estuviera o no, pero hay más conciencia, somos un poco más civilizados, ¿no? Entonces, en lo que respecta a Honduras, a mí me los tratan bastante bien, ¿sí? Tengo algunas cosas que más adelante pienso tocar, pero generalmente son pocas los problemas que yo tengo. Quiero comentar que en el trayecto hacia acá, de un hondureño, bueno, es promedio, digamos, entre las mujeres, pues son 2 violaciones promedio. Yo tengo hasta de 18. ¿Sí? Es muy duro, ¿no? Pero pues es mayor la ambición de reunirse con sus familiares. Acuérdense que el problema inicia con primero los hombres que salen a buscar trabajo y luego vienen las mujeres, las esposas que dicen, oye, pues ya mi hombre ya no me escribe, hace un año que no sé de él, ha de estar allá por allá con otra y le caen, ¿no? Entonces se viene la mujer y luego tienen que alcanzarlo los hijos, ya solos, con polleros que manejan menores. Y es cuando se complica mucho la situación. Ahora, yo recuerdo cuando empecé, por aquí nos sacaban a diario alrededor de 1,800 deportados todos los días, de donde de ahí por lo menos el 15% eran centroamericanos. Pues había mucha chamba, pero en la medida que el problema se ha ido yendo hacia el este,
digamos, Texas, y que lo que se le conoce como el distrito número 1 del Border Patrol, el distrito 1 llega de la playa de Imperial Beach a donde termina la aduana con la que cruzamos al otro lado. Ese es el distrito 1 y es el distrito pues más importante de Estados Unidos, porque, perdón, de lo que es la patrulla fronteriza, hoy ICE, porque incluye la garita de entrada. Entonces ahí, pues el otro día me platicaron que intentaron cruzar 12 y agarraron a los 12, ¿no? Está lleno de sensores, o sea, ahí nadie pasa. Entonces por eso es que ya la cónsul, que tiene poco de haber llegado aquí a Tijuana, no le ha tocado ese trabajo que ella esperaba encontrar, pero me parece que en la actualidad tenemos otro tipo de trabajo, que es con la gente que ya está viviendo aquí. No sé qué más pusimos, pero sí le cambias. Se está yendo muy adelante, ¿no lo puedes regresar? Ok, bien. En mi perfil de presentación yo tengo aquí qué relación tenemos con las autoridades. Ok, por supuesto municipales. Por municipal aquí voy a mencionar dos, una que es migración, que aunque no es federal, bueno, pues tenemos que ver con ella todo el problema de... Yo quiero pensar, el otro día estaba leyendo que Baja California, en relación al nuevo gobierno que recién en diciembre tomó posesión, es un gobierno muy afortunado por su cercanía con el presidente Calderón. Y leía también que esto permite que gente que saluda al presidente de primer nombre aproveche esta relación para mejorar muchas cosas que se pueden mejorar en diferentes ámbitos de la relación con el gobierno federal. Entonces, ojalá que lo hagamos así, que lo aprovechemos. Sin embargo, lo que estoy viendo por lo pronto es de que, a diferencia de otros, de antes, de administraciones pasadas, como están mejor parados los funcionarios, pues se me están poniendo más difíciles de acceder. Sí, o sea, estoy mejor, pues ya que atienden mis subalternos, y yo creo que es algo que debería de detenerse antes de que esto siga adelante, porque hey, pues no hay razón de que de que así sea, ¿no? Digo, si somos buenos funcionarios, pues el que tengas más, digamos, nivel de importancia y apoyo de tus jefes, pues a lo mejor tú pudieras ser un mejor funcionario siendo más humilde, ¿no? Metiéndote más en lo que donde están los problemas, bueno, porque para que así conociéndolas se pidan las soluciones que se necesitan. Entonces, yo quiero decirles que eso es lo que yo estoy viendo, o sea, personas que antes tenía con mucha facilidad acceso a ellas, ahora pues hay ando 2 meses buscándolo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues yo hace poco tuve que tomar una decisión. Por ejemplo, tuve un caso de una hondureña que se puso de acuerdo con un amante y mataron al marido, que era mexicano, y los agarran y me deja 3 criaturas, una de 9 años, una de 7 años y una de 9 meses, 6, 7 meses. Hablo a migración, les digo, oiga, está en una situación así, ya se localizó la madre materna, que para esto Baja California es un estado, creo que de los pocos en la República, que la preferencia la tiene el abuelo, perdón, la abuela materna, quise decir, no madre materna. Que aquí en Baja California el padre, el abuelo paterno es el que tiene más preferencia sobre la abuela materna, que se me hace raro, ¿no? Porque hay más, bueno, eso luego es otro tema de otra conversación, pero conseguía que viniera la abuela materna a hacerse cargo, la ubicamos allá en Honduras, la trajimos para acá. Obviamente, me acerqué al Instituto Nacional de Migración para que el tiempo que hiciéramos toda la tramitología para que se fueran estas criaturas a Honduras como hijas de madre hondureña o hijos de madre hondureña, y la mandé para que estuviera regular, ¿no? ¿Por qué va a andar sin permiso aquí? Y la mando a migración, a pesar de que avisé que iba a ir, y me dijeron que estaba bien, que era buena la intención, y llegan y me la quieren deportar, pues. Entonces, afortunadamente, yo en ese momento hablo por teléfono, porque siempre estoy muy pendiente, ya sé qué les puede pasar, hablo, y digo, ¿cómo te tratan? No, me quieren deportar, licenciado. Ok, pues pásame a la persona. Digo, oye, a ver, ¿qué vas a hacer con 3 criaturas? O sea, ¿la vas a deportar? Pues depórtala.
Pero dime, ¿qué ganas deportándola? Se acerca de una forma legal, por eso hay tanta indocumentación, ¿verdad? Esta persona se acerca para no estar en esa calidad, y lo primero que se te ocurre es regañarla, insultarla, no dejarla hablar y luego amenazarla con deportarla. Entonces le pedí que se retirara. Lo que hice es, bueno, ya no insistir porque, digo, te cansas, estábamos atendiendo los asuntos de los niños con el DIF, la patria potestad, la custodia, y lo que hice fue, como son hijos de madre hondureña, pues les di salvoconductos de hondureños. Entonces yo creo que, bueno, con esto se resolvió el problema, ya van rumbo a Honduras, gracias a Dios, pero ¿por qué por qué la autoridad ser así, no? Yo les voy a decir por qué. Me parece que a veces hay políticas muy interesantes que los delegados y los funcionarios, a través de las capacitaciones que reciben en México, seminarios, etcétera, pues están capacitados, pero si no aterrizan esas políticas a sus servidores públicos, el que está en el aeropuerto, el que está en el mostrador, pues de nada nos sirve. Sí, o sea, no sé, lástima que no está el delegado, porque aunque, bueno, yo soy honorario y yo me quedo con el problema aquí, con la víbora chillando, pero ya que estamos aquí, pues hay que ser responsables de hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces señalarle que aterrice, que se junte más con sus subalternos, yo qué sé, que tengan reuniones periódicas donde les haga ver qué avance se ha logrado, por qué debemos de repente cambiar el criterio con el que aplicamos las restricciones a los extranjeros que nos piden un permiso, pero bueno, ese es algo que yo pudiera decir en cuanto a la relación con autoridades, en cuanto al INAMI. En cuanto al municipio, pues estamos bien atendidos, es decir, salvo, bueno, las policías, que es el mismo problema, o sea, debería haber alguien ahí que aterrizara. Yo les he pedido múltiples ocasiones de que me permitan ir a hablar con los policías para decirles, bueno, cuál es la función de un cónsul y por qué hay migración y que tienen que, bueno, como esta ciudad. Yo estuve una vez en una escuela aquí, en primero de primaria, porque yo soy nacido en México, pero criado aquí, y eran 3 de Tijuana y 20 y tantos de fuera, en ese primero de primaria. Entonces aquí se hizo a base de migración. Yo quiero ver quién es el guapo que dice que la migración es un estorbo, por lo menos aquí en Tijuana, ¿no? Donde todo el mundo se ha hecho por la migración. Y no digamos de la migración china, que fueron los que hicieron los trenes y todo esto. Y bueno, con mucho orgullo, la carretera entre San Diego y Los Ángeles hizo de San Diego para allá, no de allá para acá. Es la importancia que tiene, digamos, esta región. Entonces, con las policías municipales sí quisiera que alguien tomara cartas en el asunto y hablara con ellos, porque, pues, sí andan ya asustados, no traen un quinto. Ya los ha amenazado hasta el peor, el más bajo de las personas con las que se topan en el trayecto hacia el norte. Pues cuando viene un policía de estos, viene uniformadito con patrulla nueva, ¡puf! Entonces, que los trataran mejor. Bien. El registro civil. El registro civil también es un punto donde nosotros básicamente tenemos más, les decía que estamos en otra etapa de la migración, en donde ya no se trata tanto de los nuevos que van llegando, aunque también estamos muy pendientes. Pero ahorita lo que yo estoy haciendo es que los que ya están viviendo aquí, que más o menos tengo alrededor de 1000 familias, porque cada ciudadano tiene hijos y esposas, entonces más vienen siendo familias, pues estén bien, estén regulares, que sus hijos estén atendiendo a las escuelas, que estén recibiendo atención médica, que bueno, sean sujetos en la medida que se va avanzando esta regularización migratoria, sujetos de créditos como Infonavit, que van creando derechos, y yo tengo ya hondureños que reciben esos beneficios de esta gran ciudad y de este gran estado. Entonces, en general, estamos bien en ese sentido. El registro civil es un poco exigente, pero como aquí vienen personas de tantas partes del mundo, yo creo que no debemos cambiar ese esquema de que se tenga que comprobar con varios documentos la nacionalidad de la persona que quiere registrar una criatura o que quiere casarse. Yo encuentro nada más un aspecto en materia de la apostilla. Hay dos cosas que se usan. La apostilla es un documento que ustedes todos conocen, que también suscribió México con Honduras, Guatemala también, me parece, en donde la apostilla es un sello que le da legalidad a una, por ejemplo, acta de nacimiento
hondureña, en donde sella primero el gobierno municipal, que reconoce que la firma del registro civil es, realmente hubo una persona trabajando en ese registro civil en el momento que se firmó ese acta de nacimiento, y luego viene otro sello del gobierno del estado que dice que el funcionario del gobierno municipal que avala la firma esta también es funcionario, y luego ya el consulado de México por allá, ya sea en San Pedro o en Tegucigalpa, es el que da el último sello, que le da completa validez, y con eso se da la apostilla, y se usa nada más en dos casos. En el caso de los matrimonios, por tratarse de un contrato entre dos personas, y en el caso de cuando se naturalizan. Yo quiero pensar que en el caso de los matrimonios, porque muchos no se pueden casar, y esto porque batallan para conseguir la apostilla en el documento, entonces que a lo mejor en el registro civil deberíamos de a lo mejor reunirnos y que no fuera la apostilla una cosa tan importante, y que fuera nada más el acta legalizada o autenticada, que diera el ancho, ¿no? Y bueno, eso está ahí nada más. En cuanto al INAMI, ya hice algunos comentarios, no tengo mayor comentario. A mí fue mi maestro, el delegado en la escuela cuando estaba aquí en la universidad, somos buenos amigos y siempre he recibido un buen apoyo. Lo que veo es que hay una cierta distancia entre la cabeza y las patrullas acá abajo, ¿no? Que debe de estar un poquito mejor comunicados para que tengamos todos la misma intención. En materia de los juzgados, ahí también es algo nuevo, pues apenas empezamos con estos extranjeros de Honduras a cometer delitos y estar encarcelados, fuera de lo que es sobrepoblación, que son los pollos. Entonces, pues últimamente no me están informando que, por ejemplo, esta señora que supuestamente fue autora intelectual de la muerte del esposo, pues yo digo que es inocente, y no me notificaron. Entonces también ahí tenemos que cerrar, o yo tengo que cerrar filas con los juzgados, con lo que es el ámbito judicial, para que me informen, porque también, bueno, tienen derechos, tienen que informarle, ¿no? De que tiene el derecho de comunicarse con su consulado, y más cuando te acusan de homicidio. Entonces ahí también he sentido un poquito de distanciamiento, pero nada que no, a lo mejor ha faltado interés de nosotros, de la otra, o más participación de ambos, de las dos partes, pero no porque sea un problema o que haya negatividad a cuanto a atacarlo. Y por ejemplo tengo en cuanto a autoridades la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como es un ingreso en la actualidad, lo que pagan por prórrogas del permiso mexicano, lo que es el FM3, luego el FM2, estamos hablando de 1,850 pesos cada prórroga al año. Pues como que me están haciendo más años para que puedan naturalizarse, ¿no? Ahora son 5, antes eran 3, 2, y ahora son 5, entonces, pues no sé, yo siento que pasa algo así como cuando haces un convenio con el agua o con alguna autoridad y te ponen recargos, y te ponen más recargos de tal suerte que llega un momento en que son tales la cantidad de recargos que ya no te permiten resolver el problema, que era una cantidad mínima de lo que era inicialmente el problema, que era el agua, y después se convierte en una cuestión de impuestos, y así siento que se va a poner el hecho de que hagan más tiempo, que tengan que pagar, que tengan que esperar más tiempo para naturalizarse, y que tengan que pagar más dinero, porque no es gente pudiente. Entonces yo quisiera ahí también, después tendré alguna reunión con Relaciones Exteriores para ver de qué manera podemos agilizar eso, ¿no? Ok, eso es todo en cuanto a relación con autoridades. Actividades sociales, ¿qué hacen los hondureños por acá? Pues, bueno, también trabajan en lo mismo que mencionaba la cónsul de Guatemala, y es lo mismo que hacen los mexicanos cuando van allá, ¿sí? Pues trabajan en lo que es el campo, trabajan en lo que es trabajos eventuales, la maquila, todo lo que no hacen los mexicanos, como allá todo lo que no hacen los americanos, es lo que hacen los mexicanos allá. Todo lo que no hacen los mexicanos acá es lo que de alguna manera suplen los hondureños. Sirvientas, costureras, lavacoches, carroceros, eso es lo que están haciendo ahorita. Hace poquito leí que en México hay unos cafenautas, o creo que sí les llaman, que eran unos que ya están desapareciendo, que traían un tanque caliente y andaban en la calle y te servían un café que es muy suave cuando no puedes salir de la oficina, ¿no? Y que pasa un tipo y ya te vende tu café calientito. Y parece que eso era guatemalteco el que inventó ese termo,
pues esas, por ejemplo, esa actividad que llegó a tener 600 personas en ello, pues eran puros centroamericanos, porque como ya habían visto esto en su país, bueno, pues llegaban y veían que había eso y querían trabajar en eso, pero ya nomás quedan 10. Desgraciadamente, nuestro gobierno cree que una persona, un vendedor ambulante, de aquellos que se establecen en una calle impidiendo el tráfico y que los que están establecidos vendiendo los mismos productos que tienen las tiendas establecidas que pagan impuestos y estos nomás porque incluye a las personas que andan caminando, digamos como el caso de estos cafenautas, que nada tiene que ver con los establecidos, pues entonces somos muy drásticos y ahí se perdieron 600 empleos, pues si en México no hay empleo, entonces pues yo quisiera que fuera la autoridad un poco más examinadora en el momento de poner una medida que no fuera así a rajatabla y contra todos. Pero fundamentalmente es en donde se emplean en el mismo tipo de empleos que ocupan los mexicanos del otro lado. Ahora sí, ¿qué hacen ya una vez que llegan? Bueno, pues sí son señalados, no es una raza como la italiana, los argentinos, bonita. Entonces, pues no se paran en los lugares así muy públicos, se reúnen en sus casas, ¿sí? Y gozan sus costumbres, y hacen sus comidas, y bailan su punta, ¿no? Bailan su música. Entonces, tenemos una comunidad no completamente integrada, o sea, en una sociedad, en una asociación, porque también siento que si tú los unes mucho, al rato te bombardean, o pueden bombardear una autoridad porque hay de todo en la gente. Entonces yo no los quiero tampoco tan organizados, mientras, bueno, hay que ser a veces paternalista, no sé si a lo mejor alguien lo piensa mal, que los deje que ellos decidan. No, hay cosas que no debemos dejar a la gente decida, como es si quieren estudiar o qué clase de... No, hay cosas que tenemos que orientarlos, para eso nos tienen, para orientarlos, ya que vayan ellos solitos madurando y teniendo más experiencia, que elijan lo que más les conviene. Pero por lo pronto creo que sí tenemos que, pues, decirles qué deben hacer, que se encuentran en un país que no es el de ellos, y que se porten bien. A mí que me llega así medio, que lo veo medio drogadón, empiezo a checarlo, y si anda mal, lo saco. Y eso es lo que yo les digo a las autoridades cuando les pido que me ayuden. Yo también los ayudo, yo no dejo que nadie que no valga la pena se quede aquí. Entonces, cuando yo te recomiendo a alguien, ayúdalo porque es alguien que se merece, que vale la pena, o que tiene familia asimilada, como se dice, a la vida nacional mexicana. Y esto se da cuando tienes ya hijos. No puedes separar tú una familia. Finalmente, pues ya me toca la despedida. Quiero decirles que, bueno, es espléndido estar aquí, pero a pesar de todo lo que les he dicho, son pecatas minutas, no me hagan caso, estamos bien, tenemos que corregir muchas cosas, pero no puede ser que por una manzana podrida, digamos que está podrido, digamos, la situación. No es cierto, estamos bien, tenemos mucho que hacer, gracias a Dios, a través de estos seminarios, de sus conocimientos que nos transmitan, del trabajo de la cónsul, de otros cónsules de los 20 países que tenemos acá. Bueno, yo quiero decirles que yo soy el delegado de la Asociación Nacional de Cónsules de México aquí, y por ahí también estamos haciendo de que se empiecen a concientizar en otros estados, y hay mucho que hacer. Se ha hecho bastante de cuando yo llegué, y para aquellos que van a llevarse esta opinión fuera de nuestro país, pues llévense una opinión pues relativamente buena, no tan negativa, porque ya de cuestiones negativas creo que sobran en el exterior comentarios, y es que realmente no está tan mal. Siempre va a haber collateral damage, que dice, ¿no? Daño colateral, muertes, gente que va a quedar por ahí en el camino, pero no es la mayoría. Entonces, bueno, pues con esto yo quiero agradecerles su atención, y no sé, también entramos en un pequeño periodo, no sé qué tiempo me reste, de preguntas y respuestas. Encantado. Gracias, cónsul. Sí, tenemos unos minutos para hacer comentarios o preguntas. Una, por favor. La población de hondureños en Tijuana habla de 1000 familias. ¿Sí? ¿Por qué se quedan acá, en Tijuana? Bueno, primero porque seguramente no pudieron cruzar y se quedaron sin dinero,
y tuvieron que quedarse aquí, bueno, a juntar ese dinero para poder regresarse, y en el Inter, pues hicieron de una amistad, empezaron a tener una chambita, y luego de repente ya están como, colocados, medianamente colocados, y se quedan. Además porque cada día, y yo se los recomiendo, de que no crucen, que no se rieguen la vida, ya que llegaron acá, en el sentido de que estamos un poquito más abajo del estándar americano aquí en Tijuana. ¿Sí? Aquí pueden tener estas personas casa, comprar su carrito, o sea, tener una vida, bueno, mucho mejor de la que ellos se imaginaron, pero tampoco tan señalados y vitipileados como es en Estados Unidos. Entonces, esos por eso se quedaron. Luego ya vienen las esposas siguiendo a los maridos, y luego los alcanzan los hijos, luego los primos. Entonces, Tijuana hace tiempo que es un destino. Ya es destino. ¿Y es tan ilegal aquí? ¿O? No. Bueno, para eso estamos. Hemos hecho campañas junto con el Instituto Nacional de Migración de una programas de regularización migratoria, que quiero decirles, por ejemplo, ¿qué puede hacer un cónsul honorario que ustedes de repente dicen, bueno, pues hay que querer nomás por las placas? No, en una comida que tuvimos una vez con el comisionado, que ni me acuerdo cómo se llamaba, yo le sugerí que hiciera un programa de regularización migratoria, porque yo tenía mucha gente que aquí no podía regularizarla, pues, o sea, jóvenes de 18 años sin haberse registrado en el registro civil, sin acta de nacimiento. ¿Ustedes creen que puede estudiar una persona sin acta de nacimiento? Y así tenía 18, 16, y bueno, me parece que de ahí, gracias a Dios, salió el primer programa, el piloto de regularización migratoria, que el primer año, que fue en el 2000 y feria, el primer año regularizó 190,000 extranjeras de todos los países del mundo. Sí, entonces, mira que Tijuana es bien importante en ese sentido, en el sentido de que vienen personas como los que tenemos aquí, y no es la primera vez. Entonces es cosa de estar muy atentos y aprovechando esas oportunidades para transmitirles, aunque sea, hey, espérame un momentito, aguántame, no te vayas, escúchame 3 palabras. ¿Sí? O ahí te va esta carta, léela cuando puedas, para que lo haga. Y hemos tenido algunas veces respuestas muy favorables. El señor y luego Marcelo. Sí, yo tendría 2 preguntas, de hecho son para los 2 cónsules. Pues muchas gracias por sus presentaciones. De pronto son preguntas que no son políticamente correctas, pero pues así es. Para saber, entonces yo estoy trabajando con una organización internacional que se llama Médicos del Mundo. Estamos apoyando a los migrantes en términos de salud aquí en las casas de migrantes y en la garita de deportación de San Isidro. Hemos visto bastante, pues, guatemaltecos y hondureños, de hecho son las personas más importantes dentro de la población que hemos visto más que todo en Mexicali. Parece que Mexicali, porque es la llegada de este tren que viene del sur. Y mi pregunta es saber, según ustedes y su experiencia, ¿la situación de los guatemaltecos y hondureños es mejor en Estados Unidos o aquí en México? Porque nosotros escuchamos mucho a los mexicanos quejarse del trato que tienen los mexicanos ahí en Estados Unidos, y pues saber si de pronto los guatemaltecos y hondureños no están viviendo la misma cosa que lo que les están pasando ahí en Estados Unidos. Pero a lo que se está refiriendo es a trato, no a, a trato, a violencia policíaca o otras cosas. Pues, para ustedes, ¿cómo lo ven? ¿La situación de los guatemaltecos y hondureños sería mejor en Estados Unidos o aquí en Tijuana? O bueno, aquí sí, en Tijuana, en México. Creería que es importante diferenciar, ¿verdad? O sea, los migrantes que están tratando de pasar al otro lado y que han pasado por todo por todo México y con todos sus problemas, ¿no? Y que se sabe que son migrantes que quieren ir al otro lado, que son vulnerables a ser extorsionados, que traerán algo de dinero y que pues por lo mismo se los quieren quitar, ¿verdad? Que ahí son los que tienen graves problemas, y los otros pues que ya están aquí residiendo en Tijuana, ¿verdad? Okay. Creo que a los que ya residen acá es fácil la asimilación. La cultura guatemalteca se parece a la mexicana, pues no encuentro yo diferencias grandes, ¿verdad? Entonces no, y como yo mencionaba, muchos también compraron credenciales de elector y entonces se hacen pasar por mexicanos, que después para la regularización migratoria es un problema, porque ya ese es un delito y no pueden regularizarse. Lo otro sí, ¿no? O sea, desde los taxistas hasta la policía, y los tratan de extorsionar, lamentablemente. Yo opinaría,
al respecto que yo diría que aquí están mejor. Te voy a decir por qué. Precisamente porque somos muy similares en las costumbres, muchas de las cosas pues son a partir de Puebla. Yo tengo un cuadro que me regalaron, es una crayola, me hicieron un cuadro ahí, la crayola, y si tú ves a la persona que está haciendo tortillas, una india, ¿cómo se llama? Con el metate, pues puede ser hondureña, pero no es de Puebla. Sí, a partir de ahí hasta Copán, por ahí un poquito más, es la misma costa, mismo tipo de mayas. ¿Sí? Bueno, la diferencia que yo veo es de que, mira, yo estudié un poquito allá al otro lado y cada vez que cruzo, así se me hacen, pues, sí, con la policía, cuánto te cuesta una multa, y aquí de alguna manera los interceptan, si se manejan bien, los van a dejar ir. A lo mejor les dan una mordidilla ahí, pues sí me entiendes, pero van a seguir funcionando. Y allá no. ¿Sí? Allá en el momento que me los detectan, vas para afuera. Y ni siquiera, como antes, les permiten en la actualidad ir a sus casas y recoger su cepillo de dientes. No, canijo, como te agarran, así te echan para afuera. A mí me llegó una muchacha de 16 años con los libros en el uniforme. Oye, esa muchacha era una muchacha que para que donde la pase por la zona norte, me la ponen a trabajar. Muy peligroso, pues, ¿cómo lo hacen? Está bien, ella dijo que era mexicana, sí, pero bueno. Entonces yo creo que ya en la práctica, con la idiosincrasia que tiene el hondureño, latina y esto, yo creo que están un poco mejor acá y ellos lo saben. Tengo otra pregunta, perdón. Pues nosotros trabajamos entonces en lo de la salud del migrante. Pues dentro de los más vulnerables están los niños, las mujeres y obviamente también lo que llamamos transmigrantes, es decir, hondureños y guatemaltecos. Y aquí en México, a pesar de que existe el programa Vete Sano, Regresa Sano, que debería estar como un acceso a la salud gratis para todos, tanto para los mexicanos, guatemaltecos y hondureños, muchas veces nos encontramos con el problema de que no reciben los guatemaltecos y hondureños en el hospital, porque pues no pueden pagar, y además los mismos guatemaltecos y hondureños no van porque no quieren ser deportados. Yo quería saber cuál sería la posibilidad de tener de pronto un programa, o de pronto si ya existe, para que se otorga tanto una protección consular y también que se pueda también como pagar los gastos de medicamentos y de atención médica para estas personas, hasta que pues que el programa Vete Sano, Regresa Sano se cumple pues realmente, porque ahorita estamos peleando para el mismo acceso a los mismos mexicanos, guatemaltecos, hondureños es un punto también importante, pero saber cómo ahí con ustedes habría la posibilidad de trabajar en este asunto. No, lamentablemente para nosotros no existe un fondo para ayuda médica. De hecho, pues cuando tienen algún accidente o algo, pues la verdad, nosotros tenemos que abocarnos al hospital, y si el hospital nos ayuda y si se consigue alguna donación o algo, pues se curan, si no, ¿verdad? Bueno, la experiencia que yo tengo es igual, ¿no? Nada más que Guatemala todavía apoya más a sus cónsules que mi país. Y yo quiero mucho mi país porque pues ahí es mi familia, entonces ahí están todos los primos y esto, pero hay que ser honestos. A mí me parece que en la medida que nosotros nos acerquemos con los directores de hospitales, de los centros de salud, porque hay buena vibración en Tijuana, pues, o sea, Tijuana es diferente, nos responden. A mí sí me han operado a varias hondureñas, sí. A mí me tocó una vez ir a que me llevaran unas madres, ¿dónde? Esas, carmelitas, madres carmelitas descalzas, no sé de qué parte venían, de Wisconsin, de por allá, yo no sé cómo dieron conmigo, las veo entrar ahí, digo, ¿qué se les ofrece? No, pues es que quiero que vaya a ver a un albergue, quiero que vaya a ver una hondureña que está ahí con cáncer intrauterino y que ya le pegaron SIDA. Canijo, ¿cómo que ya le pegaron SIDA? Bueno, pues ahí te voy. Y encuentro, bueno, pues que estaba una hondureña que olía a podrido de aquí a la puerta. Yo cuando llego al hospital o ahí ya no pude entrar, pero cuando vi que las monjas entraron y le iban a limpiar, dije, pues más vale que me vaya haciendo hombrecito, ¿no? Y que me aguante. Y ya entré
Y bueno, para hacerte la historia corta, sí, efectivamente tenía el cáncer muy avanzado, ya estaba para morir, desahuciada, y le habían pegado en una violada, fíjate, HIV, pero ella, bueno, se había dedicado a la lujuria y al desenfreno, se vino a trabajar a la zona norte, le digo, porque me dijeron que era drogadicta, que la habían encontrado, entonces me dijeron que ella le pregunté, oye, ¿por qué permitiste que llegara hasta aquí? Mira cómo te encuentras. Me dice, a mí no me regañe, yo vine a divertirme a Tijuana y y me divertí, no me arrepiento. Sí, le digo, pero lo que pasa es que me dejaste un niño de 4 años por allá en un cerro, en una cueva, que como no tenía a quien ver de ejemplo, porque el marido también era alcohólico, pues comía como perro, ¿no? El niño, cuando llegamos. Entonces, bueno, lo que logramos fue, aunque ya iba a morir, conseguimos que la llevaran al Hospital General. ¿Sabes qué? Amenacé al doctor, pues, vas a ver, digo, voy a comunicarme a la embajada se va a comunicar a la Cancillería se va a comunicar a la Salubridad, y Salubridad te va a jalar las orejas. Le dije a la secretaria y me fui porque no me recibía, me alcanzaron a la cuadra, cabrón. Ya regresé y dije, ¿sabes qué? Así está la onda. Hay jeringas tiradas en el piso, por ahí pasan los niños que van a una escuela, y en primer lugar, tienes que clausurar ese albergue. Y número 2, hay que atenderla. No importa que se muera en el quirófano, mi padre era médico, en paz descanse. No importa que se muera en el quirófano, necesitamos que se le atienda. Y lo operaron, gracias a Dios, sí responden. A lo mejor necesitamos acercarnos junto con el resto del cuerpo consular, somos un grupo importante, y bueno, murió a los 15 días, pero viéndose auxiliada, que es lo que más me interesaba como persona, como humana, y yo también como algo que le pude ofrecer poco, o muy al final, pero que lo vivió, pues. Entonces yo siento que sí responden, hay mucho que hacer, que se sumen organizaciones como la que ustedes representan, pues nos daría mucho más campo o movimiento de acción. Entonces apóyennos en la medida que puedan, todos los que están aquí presentes, doctor, profesor, ustedes ya se van, sigan regresando, es muy importante que se den estos seminarios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, finalmente, sí. Balbo. Sí, muy rápidamente. No, a mí me parece muy interesante la intervención de los cónsules y quería saber porque lo que usted dice me parece que y que la intervención última también, se presenta de manera un poco novedosa con respecto a los años anteriores, la dimensión de los derechos ciudadanos de los migrantes. Usted, si yo entendí bien, apunta mucho más hacia los derechos ciudadanos de los que ya estaban acá que al problema de los migrantes que se van para allá. No sé si es la misma perspectiva que usted tiene. Y lo que dice el compañero allá, también, ¿no? Sube este tema, que es exactamente lo que estamos tratando en este observatorio, porque los derechos ciudadanos, en el sentido del acceso a la salud, necesitan la intervención, la capacidad del gobierno local, más que del gobierno nacional. Esto me parece un tema interesante, ¿no? Me interesaría, ¿no? Entender si hay un cambio efectivamente, por esto me interesaría saber cómo la ve la cónsul de Guatemala. Hay un cambio hacia una situación nueva, ¿no? O diferente, decimos, con el cual nos enfrentamos y vamos al tema de los gobiernos locales, de las políticas de los migrantes que mencionaba antes. Esto me parecería. Pero como estamos retrasados y el señor habla bastante largo, una respuesta cortita y después hay un receso, no que yo estoy. Bueno, habla ahorita para que le respondan también. Ahora. Sí. No, es que me parece que se han dicho cosas que son diferentes. La pregunta es muy concreta. Un migrante ilegal, o mejor dicho, indocumentado, que está ubicado en Tijuana, sea guatemalteco, sea enfermo, puede ir a un hospital público y es recibido o no. ¿Qué sucede regularmente? Un estudiante, un joven, un niño, puede ir a la escuela pública mexicana o no. O sea, ¿qué sucede regularmente? Porque se han dicho cosas diferentes.
¿Qué es lo que sucede realmente? No, pero estamos, o sea, en el caso de la educación, son niños que han nacido acá y pues tienen acceso a la educación. Yo vine el 4 de enero a Tijuana. No he tenido casos de personas que hayan tenido algún problema de salud acá en Tijuana. Sin embargo, la circunscripción del consulado abarca todos los demás estados fronterizos. Sí, hay apoyo, sí llegan a los hospitales y los atienden los casos que nosotros hemos sabido. Por ejemplo, lo que a mí me pasó en el DF era que el acceso a la salud, a los hospitales no puede ser prohibido, ¿verdad? Pero lo que nos decían es que no había camas o que donde la sala de operaciones la estaban reparando y que no la podían utilizar y que por eso no podían operar a la persona. No es que ese era el argumento que tenían. Pero como le digo, aquí casos no he tenido, en otros estados sí, y sí los atienden. Pero si saben que muchos tienen su credencial de elector falsa y se identifican como mexicanos, lamentablemente cuando son identificados como guatemaltecos, en algunas ocasiones sí los atienden y en otras no, y una vez los entregan a la migración. Los operan y todo, pero se entregan a la migración. Bien, yo tengo que brevemente darte dos opiniones. Número uno, yo he visto que los que tienen credenciales falsas, que todos vienen de Chiapas, lo primero que quieren hacer es regularizarse con sus verdaderos nombres, todo porque saben que traen no es la solución de ellos, pues entonces en cuanto pueden descartar esos documentos, yo mismo les digo, pues los descartan. No tenemos un uso indebido, abusivo de estos documentos falsos. Y hay una tendencia de las personas que en cuanto pueden asumen su verdadera identidad. Por otro lado, yo lo que he tenido, en primer lugar que dedicar un tiempo, por si tú vas como hondureño que recién llegas acá y vas a verme, te tengo que dedicar un tiempo más o menos prudente para transmitirte todas estas cosas a donde puedes tú apoyarte, cómo debes de hacerle. Entonces más o menos la gente se va concientizando y acuden, por ejemplo, al Hospital General, que es el lugar donde les tocaría ir, y cuando tienen un problema es cuando me hablan. Sí, parece ser que los trabajadores sociales, el trabajo social del hospital está haciendo un buen papel, que es a donde las remiten cuando llegan, porque llegan todos despistados y de repente los mandan con el trabajador social y ahí hay más conciencia, es gente que está trabajando bien. Te puedo asegurar que siempre, como te decía, puede haber manzanas podridas, y siempre va a haber, pero yo no me gusta apoyarme en esos casos, más bien quiero promover lo bueno de la mayoría. Yo te diría que en general los van a atender. ¿Es todo? Sí, señor. Ya, muy bien. Muchas gracias, cónsul.